Mis amados, una vez más, que el Señor les continúe bendiciendo. Bienvenidos a este su programa, Unidos en el Amor de Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Unidos en el amor de Cristo. Gloria a Dios, porque esta es una realidad. Teniendo el mismo pensamiento, el mismo sentir, el mismo corazón, ¿verdad? Como Cristo, gloria al Señor. Pues agradezco a Dios la oportunidad que se me brinda, ¿verdad? De estar aquí con ustedes, trayendo pues palabra de Dios, una enseñanza de parte de Dios. Y a la vez, ¿verdad? Pues es un momento oportuno para recordarles que está ya cerca, ¿verdad? El Teletón, ¿verdad? Donde pues Canal 38 apela al corazón de toda la iglesia y aún de aquellos, ¿verdad? Que empieza este Teletón el 18 al 22, gloria al Señor, para que usted, ¿verdad? Se prepare, ore a Dios y que Dios le ponga en su corazón cuánto usted puede aportar. Recuerde que el que siembra escasamente, pues escasamente cosecha, pero el que da con abundancia, Dios abre los cielos y con abundancia también le siembra. Así es que le motivo, ¿verdad? Nosotros como iglesia también, el Evangelio Completo apoya, ¿verdad? El Canal 38 y aparte pues la oportunidad de tener un programa aquí de televisión todos los sábados a las 7. Bueno, pues soy su amigo, servidor, Pastor Manuel Lozano de la Iglesia Cristiana, el Evangelio Completo, en compañía de mi amada esposa María de Jesús Lozano, lo cual pues estamos, como siempre, yo creo que cada pastor, cada ministro, siervo de Dios, pues echándole muchas ganas, porque eso se requiere. Cristo viene pronto y las cosas que estamos viendo, oiga, qué terribles son, qué tremendas son, ¿verdad? Nos impresiona ver la devastación que causó ese huracán, ¿verdad? Allá en aquella parte, ¿verdad? De unas áreas que son, ¿verdad? Turísticas, en Nuevo México Beach y Panamá Beach, ¿verdad? Que son las ¿cómo se dice? Las áreas turísticas. Y caray, pues eso opinó, le digo, si esto no dice mucho, si no habla mucho de que estamos en los últimos tiempos, pues yo creo que tenemos que estar siempre apercibidos porque Cristo viene en cualquier momento. Yo así lo creo, que estamos viendo las señales muy marcadas, gloria al Señor. Pues una vez más yo le digo con sinceridad en mi corazón que creo fielmente en lo que dice la palabra de Dios, según, ¿verdad?, las convicciones bíblicas, no mías, de nadie, ¿verdad? Creo fielmente en lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que enseñamos. Y digo, como siempre, me he sentido muy, muy bendecido, muy edificado con siervos, siervas de Dios que vienen a traer esta enseñanza a la televisión, ¿verdad? Unidos en el amor de Cristo. He sentido, ¿verdad?, que esa palabra ha llegado a mi corazón y me ha edificado, me ha enseñado, máxime, porque pues, no lo sabemos todos, pero una cosa sí sé, que su servidor, en todo mi corazón da decir qué dice la palabra de Dios. Trato siempre de reforzar todo lo que el Espíritu Santo me da con la palabra misma de Dios. Y pues siempre está en mi corazón que la palabra de Dios no es para contender ni para traer contienda, sino para edificar y para bendecir y para restaurar. Y tengo estas escrituras que quiero yo leerle para que usted tenga un fundamento del por qué estamos hablando de esta enseñanza. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, del 1, 5 y 6, dice, hablando el hermano Pablo, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios el Padre, que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarada el misterio. Esta palabra es el punto clave, el misterio, como antes lo había escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento. Otra vez dice el hermano Pablo, el misterio de Cristo. Le explico esto que dice el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres o a la humanidad, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, igual, ¿verdad?, que a los gentiles. ¿Por qué el hermano Pablo habla de esta manera? Porque allá en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, cosa que es una gran verdad, porque aún no se había cumplido la promesa que está allá en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios le dice al enemigo, a Satanás, la serpiente antigua, ¿verdad?, que la descendencia de la mujer le iba a aplastar la cabeza, o lo iba a derrotar. Y declara, ¿verdad?, tú lo vas a herir en el carcañar, hablando de Cristo Jesús, lo vas a herir, sí, lo vas a mandar a la cruz, pero Él te va a acabar, Él te va a quitar todo poder y dominio, y Cristo Jesús te va a derrotar, porque Él te va a aplastar la cabeza. Entonces, no se ha cumplido todavía este mandamiento. Entonces, yo me gusta recordar la palabra de Dios que dice, hermano, porque la palabra de Dios lo testifica, lo apoya, lo amalgama. Entonces, hermanos, dice allá en Mateo 12, 31 y 32,
Cristo Jesús estaba haciendo grandes señales y milagros, y la gente que no creía en Cristo como el Hijo de Dios, como el Mesías o como el Cristo, ¿verdad? Decía, y hablaban mal de Jesús, decían, hablando de Cristo, en el nombre de Belcebú echa fuera a los demonios, y Jesús los amonesta. Y les dice, ¿saben que toda blasfemia contra el Hijo, contra el Padre, puede ser perdonada a los hombres en esta tierra? Pero aquel que blasfeme, esto es lo que me llama la atención, aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no les va a ser perdonada ni en esta tierra, ni en este mundo, ni en la venidera. Así es que yo por eso me respaldo siempre, respaldando siempre todo lo que dice la palabra de Dios. Y por eso el hermano Pablo declara, pues esto es un misterio, porque no entendían, solamente ellos creían en Dios. En cierta ocasión Cristo Jesús hace un milagro de un hombre que lo llevan, ¿verdad? Que es un paralítico, lo llevan en una camilla, unos varones, 4 varones, y lo meten por el tejado, por el techo, y lo ponen delante de Jesús. Y Jesús lo primero que le dice a este varón paralítico, dice, tus pecados te son perdonados. Y la gente que estaba ahí, ¿verdad? Se revela, los fariseos, los saduceos, los escribas y todos esos feos. La cosa que le quiero decir es que le dijeron, ¿y quién es para perdonar pecados? Si solamente Dios, o sea, refiriéndose al Padre, puede perdonar pecados. Pero Jesús conocía sus pensamientos, obviamente ignoraban que se había cumplido ya la palabra del profeta Isaías, entendiendo que estaba ya desde Génesis capítulo 3, versículo 15, que de la descendencia de la mujer habría de nacer un Salvador, el cual iba a derrotar al enemigo. Obviamente estamos hablando, hermanos, una palabra que es fácil de entender ya para nosotros, porque ha sido revelada a nosotros. Por eso el hermano Pedro, en segunda de Pedro, lo llevo a segunda de Pedro, ya lo comprendemos, pero Pablo andaba abriendo la brecha, abriendo el camino del entendimiento para que conocieran a Cristo como lo que Él es, ¿verdad? Obviamente Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que es igual a Dios. Entonces dice la palabra de Dios, permítame, en segunda de Pedro 1:19, dice, tenemos, palabras del apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, trayendo la revelación, ya no estaban ignorantes, ¿verdad?, acerca de Cristo. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí hay un tipo el lucero de la mañana es Cristo Jesús, el lucero, la luz del mundo. Dice, este lucero de la mañana salga en vuestros corazones, que conozcan a Cristo. Y el hermano Pedro explica, entendiendo primero eso sobre todas las cosas, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahora ya, ¿verdad?, toda la humanidad, gloria a Dios. Entonces, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Dios Espíritu Santo. Gloria a Dios, aquel Dios Espíritu Santo que aún en la creación dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y yo le doy gloria a Dios porque entendemos que el Espíritu Santo es un Dios completamente soberano en su deidad, en su capacidad, en su soberanía de hacer estas cosas, de inspirar, de escribir, de dejarnos la palabra de Dios, que no fue una obra literaria de ningún ser humano, de ninguna manera. Máxime no fue Dios ni Cristo Jesús, fue el Espíritu Santo que nos dejó esta herencia tan preciosa de conocer a Dios a través de la palabra que Él inspiró. Así es que digo todo eso, hermano, porque es necesario que mucha gente lo entienda, que lo comprenda. Ay, usted disculpe. Entonces, gloria al Señor, se cumple lo que dijeron los profetas, como dijo el hermano Pedro, ¿verdad? Que esta es la cuestión que habían dejado el cumplimiento de la profecía de los profetas. Dice en Isaías 7:14 que entonces la Virgen iba a concebir un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, que declara Dios con nosotros, ¿verdad? Hablando ya de la Virgen, de la descendencia de la mujer. Y luego también allá en Isaías 9:6 dice que nacería este varón, este niño, dice que la Virgen iba a concebir un hijo y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Gloria a Dios. Él es Jesús. Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo te la doy. O sea, no hay duda que está hablando el profeta ya proféticamente, que a 650 años hablando de Cristo Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, como el príncipe de paz y el admirable. Y más adelante voy a seguir con este tema tan interesante, ¿verdad? Porque vamos a aprender lo que dice la palabra de Dios. Otra le digo, la palabra de Dios se respalda, la palabra no tiene contradicción de ninguna manera. Entonces, cuando llegó el tiempo del nacimiento, dice la palabra del Señor allá en Lucas 1:26 al 35, que un ángel visita a María, el vaso escogido por Dios, a una joven. Yo siempre diré, esta jovencita yo creo que ya era mínimo
mínimo entre 18 a 22 años de edad. No era una, como a veces ponen, como si fuera una jovencita de 13, 14 años. Yo digo, no creo yo así. Yo creo que ella era una mujer que conocía la ley, los mandamientos, y que había un plan de Dios de que un día nacería el Hijo de Dios, el Cristo. Y ella estaba consciente de eso. Yo considero que una mujer ya en su juventud, ya pues una mujer ya completamente formada, yo digo mínimo unos 18 o 20, 22 años. Entonces dice el ángel, le da la saludo a María, dice, salve muy favorecida, porque has hallado gracia delante de Dios. Le estoy parafraseando, diciendo, ¿verdad?, cómo es lo que se encuentra ahí en Lucas 1, 26 al 35. Dice, aquí dice que concebirás un hijo, dice, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te hará sombra. ¿Okay? María se queda sorprendida, dice, pero ¿cómo va a ser esto que va a concebir un hijo? Si no estoy comprometida con José, mi prometido, ¿verdad? Pero no nos hemos unido, no hemos tenido la luna de miel, y ¿cómo que iba a salir embarazada, verdad? El ángel le explica, dice, bueno, el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, que se refiere al Padre, ¿okay? El Eterno, el Padre, el poder del Altísimo te hará sombra. Y lo dice, el santo ser, hablando de Cristo, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces es ahí lo que les explicaba brevemente, que todo esto aplica, ¿verdad?, de que Cristo Jesús, allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 16 al 23, habla de las genealogías y explica cómo fueron engendrados uno a otro, y así habla de las genealogías. Pero cuando llega Cristo, ya en el último versículo 23, dice que entonces Jesús, hijo de María, hijo de José, pero no menciona que fue engendrado. Yo le digo, la razón es muy sencilla de entenderlo, porque Jesús no fue engendrado, ¿verdad? Dice allá en Juan 1 y 2, dice que entonces en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ok, entonces todo lo entendemos que hablando del verbo se refiere a Cristo Jesús, el que habrá de nacer, porque Cristo Jesús en unión al Padre y al Espíritu Santo, oiga, ¿sabe qué? Él se hizo carne, Él se hizo humano, Él le plació. Y le doy como un ejemplo, y dice, no, ¿cómo es posible? Algo que parece como un secreto para muchos, pero lo vuelvo a decir para que usted lo aprenda. Cuando en compañía, cuando dice allá en el capítulo de Génesis, capítulo 1, versículo 26, donde dice, hagamos en plural al hombre, y otro plural, conforme a nuestra imagen y semejanza. Yo le digo, ahí vea usted que como el poder de Dios, el poder de Cristo, se lo voy a explicar ahorita bíblicamente, el poder del Espíritu Santo, aunados, ¿ok? Entonces dice que hicieron al hombre conforme a su imagen y semejanza. Y luego después dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y le hizo una mujer, ¿verdad? Y yo le digo, fíjese qué fácil es entenderlo. Que en esa creación maravillosa y divina, cuando Dios forma al hombre, Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, yo así lo declaro por esta unidad, que dice, hagamos al hombre a esa pluralidad que hasta ahora es una gran verdad, ¿ok? Hagamos al hombre. Entonces, no se usó ni un óvulo de mujer, ni un espermatozoide de varón. Esa es la soberanía absoluta de Dios, ¿verdad? Y Dios Padre, y Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Ahora, cuando Dios le hizo la compañera Adán a Eva, tampoco fue necesario ni el óvulo de mujer, ni el espermatozoide de un varón. Ni óvulo, ni espermatozoide. Pues ya me expliqué. Entonces, Jesús, por eso el ángel le dijo, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, Hijo de Dios. Porque todos conocemos y entendemos bíblicamente que todo nacido de mujer traemos una naturaleza caída o pecaminosa. Por eso es necesario el arrepentimiento, la redención, el pedir perdón, el acercarnos a Dios, porque Cristo nos vino a redimir o vino a salvar de la maldición de ese pecado, de la caída de Adán y de Eva, ¿ok? Pero Cristo Jesús, claro, Él nació sin pecado, y lo he explicado muy fácilmente de entenderlo, ¿verdad? Entonces declara la palabra de Dios allá en 1 de Pedro 1, 18 al 20, que el hermano Pedro declara que Cristo es el Cordero de Dios preparado desde antes de la fundación del mundo. El Cordero de Dios, el hermano, dice, le repito la cita, 1 de Pedro 1, 18 al 20, el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. Él no nació contaminado de una naturaleza caída. No, es un milagro sobrenatural, es un milagro portentoso, es una manifestación gloriosa del poder de Dios, este acontecimiento, ¿verdad? Entonces, oiga, le estoy diciendo cómo el hermano Juan escribe allá en 1 Juan, en el versículo 14 ahora, dice, ¿verdad? Dice, y vimos su gloria como la del unigénito, lleno de gloria y de verdad.
él describe que él vio la gloria, Juan, ¿verdad? Describe que él vio la gloria de Cristo, como la del unigénito del Padre, lleno de su gloria y lleno de la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Estoy diciendo todo esto como un pequeño, ¿verdad?, introducción a lo que vamos a seguir escuchando, ¿verdad?, la palabra de Dios. Entonces, continuamos con esto. Mire qué interesante es que hablando de cómo la creación de Jesús, él se engendró, entonces que no fue engendrado de varón ni de mujer, sino por una obra sobrenatural. Él se hizo carne, por eso le digo, y el verbo se hizo, no lo hicieron, no lo engendraron, el verbo se hizo carne. Allá en el Evangelio de Juan capítulo 1, en el principio de la creación, dice, en el principio de la creación, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios, hablando de una conjugación de dos divinidades, ¿ok? Y dice allá, miren, primera de Juan, capítulo 5, y vamos a explicar todo esto más bíblicamente. Primera de Juan, gloria a Dios, créeme que está por acá, primera de Juan, ok, no más adelantito, le explico esto brevemente. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, ¿verdad? En el cielo, el Padre, Dios Padre, el Verbo, Cristo Jesús, y el Espíritu Santo. Usted va a entender, ver, cuando lea su Biblia, que dice el Verbo con B mayúscula, el Padre con letra mayúscula, el Espíritu Santo con mayúscula, haciendo como pronombres personales, que es fácil de entender, el Dios el Padre, el Verbo que es Cristo Jesús, y Dios Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Claro que sí, porque, repito, en el principio, ¿verdad?, dice allá Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, porque todavía no se ha manifestado, ¿verdad?, el nacimiento de Cristo Jesús. Y recuerda algo importante, cuando después Jesús cumple su misión en la cruz del Calvario y muere y resucita, él dice, iré a mi Padre, rogaré a mi Padre y él mandará otro, el Consolador, el cual estará con vosotros todos los días, y él los va a guiar a toda verdad, a toda justicia, y va a redarguir al hombre de su pecado. Esta es la obra indiscutible del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, no podemos nunca dudarlo, fue el que redarguyó tu vida, tu corazón, tu mente, tu espíritu, tu alma de tu pecado, y el Espíritu Santo te dio la convicción, necesitas a Cristo. En otras palabras más claras, el Espíritu Santo es el que hace la obra de traernos a los pies de Jesús, porque nos hace ver la maldad y el pecado y decir, necesito de Cristo, necesito el perdón. Y gloria a Dios por eso, porque ahí estamos viendo la obra gloriosa de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Yo digo gloria a Dios. Entonces, hablando de que Él es el Hijo de Dios, gloria al Señor. Le estaba diciendo ahorita que el Pedro declaraba, ¿verdad?, que de un cordero sin mancha, sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo. Claro, porque en el principio de todas las cosas, pues estaba ya ahí, ¿verdad?, creando al ser humano y haciendo todas las cosas que usted vemos ahora en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ya tengo las citas bíblicas para mostrarle cómo Jesús en su deidad es igual a Dios, ¿verdad?, y en su poder y en toda área. Gloria al Señor, aleluya. Bueno, pues gloria a Dios. Yo quiero enseñarle al menos 5 cosas porque Cristo Jesús, el Hijo de Dios, le dice a su padre y a su madre que en los negocios de él le conviene estar. En Lucas capítulo 2, ¿verdad? Lucas capítulo 2, versículo 40 al 50, declara que fueron a hacer un censo, José y María, a Jerusalén, bajaron quizás de Belén, pero dice que se les extravió Jesús después de 2-3 días, pensando que iba entre la compañía de gente, y resulta que Jesús no estaba ahí. Y dándose cuenta José y María que Jesús no iba con ellos, pues fueron asustadísimos a buscar a Jesús y pues no lo encontraban. Y fueron a una sinagoga o al templo, ¿verdad? Y ahí encontraron a Jesús pues con los meros, con los fariseos, escribas y con los que son obviamente los meros encargados de enseñar la ley. Pero dice la palabra es que estaban encantados de ver la sabiduría de este jovencito de unos 12 años, o sea, Cristo Jesús. Y lo van a buscar y le dice María, como forma de llamando la atención, dice, nos tenías preocupados, asustados, pensábamos que, ¿verdad?, que no, y no te encontrábamos. Pero Jesús le responde a José y a María, ¿qué no saben que los negocios de mi Padre me conviene estar? Jesús no reconoce ni a José ni a María como sus padres.
Fíjate nada más. Qué tremendo, ¿verdad? No lo reconoce como sus padres. Van ellos y claro, José vivió con ellos, toda la gente vio que Máximo en cierta ocasión que dijeron, ¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿A poco ahora se la va a dar de que eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios? No, porque no creyeron en los profetas. Por eso no creyeron en lo escrito por los profetas. Máximo el profeta Isaías oiga, Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo, sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos carriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová el Padre cargó sobre Cristo su Hijo el pecado de todos nosotros, ¿verdad? El profeta Isaías, el Espíritu Santo le reveló que el tiempo oportuno, el tiempo de que Dios tenía señalado, vendría su Hijo, vendría a hacerse humano. Él vendría a ser humano. Entonces Jesús siempre lo entendió, que María solamente fue un instrumento, ¿verdad?, para él cobrar vida, como usted y como yo, sentir frío, sentir hambre, sentir calor, llorar y compadecer, sentir amor, cosas lindas, ¿verdad? Gloria a Dios porque Cristo Jesús, oiga, no desconoce lo que usted y yo podemos pasar. Máxima ya en Hebreos 4:14 dice, porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, dice, pero sin pecado. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Porque póngase a pensar nada más, si Cristo hubiera nacido con pecado, entonces no hubiera sido un cordero perfecto, sin mancha y sin arrugas, sin contaminación, nada semejante. No calificaría para hacer el sacrificio perfecto para delante de Dios Padre para que nos perdonara, porque alguien tenía que haber, pues es una expiación por Cristo Jesús, como le hacían los sacerdotes en aquel tiempo, que primero hacían un sacrificio por ellos mismos, hablando ahí en los Levíticos, por ellos mismos, y luego se purificaban, y luego se arrepentían, y verdad, y luego ya pueden entrar al lugar santísimo. Gloria a Dios que Cristo Jesús, el gran sumo sacerdote, aquel que se hizo hombre, un gran sumo sacerdote, aquel que traspasó los cielos, se fue al cielo, él vive. Aleluya. Yo me gozo tanto. Entonces, mira, la segunda parte, ok, no reconocen ni a José ni a María como sus padres, al contrario, dicen, no, en los negocios de mi padre me conviene estar, porque estaban hablando de la palabra de Dios. Ahora, allá en Juan, capítulo 2, del 1 al 4, dice que había unas bodas en Caná de Galilea, entonces fueron invitados, gloria al Señor. Y mientras le explico esto, ¿verdad? Pues le recuerde que usted puede llamar al 532-8518 para cualquier necesidad que usted tenga. Hable por favor y vamos a orar por ellas. Y después del programa oramos también. Máxime, yo me llevé unas a mi casa y oré por ellas, gloria al Señor. Allá en Juan 2, 1 al 4, fueron invitados a unas bodas Jesús y sus discípulos, gloria al Señor. Entonces dice la palabra de Dios que se acabó el vino en las bodas y fue María a decirle a Jesús, hijo, el vino se ha acabado. Y Jesús le dice, ¿y qué tienes conmigo, mujer? No le dice madre, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Entonces María entiende, ¿verdad? Entiende y le dice a los demás, digamos a los meseros o ayudantes, dice, haced todo lo que él diga, haced todo lo que él diga. O sea, María no hace milagros. María no hace milagros. El que tiene el poder de hacer milagros es Cristo Jesús, porque Dios Padre le entregó todo poder y potestad y dominio a su Hijo. María no hace milagros. Dice, hace todo lo que él diga. Imagínate, Jesús no le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No le dijo, ¿qué tienes conmigo, mamá? ¿Qué tienes conmigo, madre? No. Ahorita continuamos mientras ve este video musical y gócese. Amén, gloria al Señor. Sigamos con la enseñanza de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Continuamos con su programa, Unidos en el amor de Cristo Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Gloria al Señor. Yo creo que la iglesia, todos los creyentes, hermano, mire, estas son mis convicciones. Yo nunca voy a contender con nadie si hay alguna diferencia de doctrina o enseñanza que traigan de alguna otra organización, denominación o creencia. Si usted ha recibido a Cristo Jesús en su corazón sinceramente y se ha arrepentido y Cristo ha llegado a su vida y ha cambiado su vida y usted ha dado frutos de que su vida cambió y ahora usted vive una vida que agrada a Dios, pues yo no voy a contender de que usted no es salvo. Yo no voy a contender con eso, ni voy a tratar de introducirlo, ¿verdad?, a algo diferente que usted diga, no, pero es que mi enseñador es diferente. No, porque hay muchos que tratan a fuerzas de hacer, como lo dice la palabra, es prosélitos, ¿verdad? Proselitismo, hacer de convencer de quien sea. No, yo, ¿verdad? Esta es la obra del Espíritu Santo y no de los hombres, que trae convicción al hombre. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, o la verdad te hará libres. Y Cristo es el camino, es la verdad y eres la vida. Si es que yo no voy a dudar jamás de su salvación, como muchos sí piensan que los demás no son salvos, que todos los demás, si no son exactamente como ellos creen,
pues no son salvos. Eso no es cierto, eso no es cierto. Si usted ha recibido a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario y pagó por sus pecados, por nuestros pecados, ¿verdad? Porque póngase a pensar, estoy pensando en el ladrón que se arrepintió, ¿verdad? Nomás creyó en Cristo y Cristo lo perdonó y lo salvó. Hoy Jesús le dice al ladrón que se arrepintió cuando le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoció que era el Rey y Señor de todas las cosas, ¿verdad? Reconoció a Cristo. Jesús le dice: de verdaderamente digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Nada más. Eso es una salvación genuina. Su fe está puesta en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Nadie más. Ni el agua, ni los ornamentos, ni los sacrificios, ni los acá, ni los allá. Nada, ni los, ¿cómo se dice? Ni peregrinaciones, ¿verdad? Ni que te castigues, ni nada de eso. Cristo Jesús es el único que perdona todos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad con su sangre preciosa, sangre carmesí. El único que te da la herencia en el cielo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, nadie va al cielo si no es por mí, dijo Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús dice: y todo lo que pidas a mi Padre en mi nombre creyendo, lo vas a recibir. Y si crees en Cristo, pues recibes el perdón y la salvación y la vida eterna. Continúo con este tema tan importante, el misterio, que para muchos era el misterio. Pablo lo revela como el misterio de Cristo, porque no reconocían que Cristo era el Hijo de Dios, que el Mesías, que los profetas habían hablado que habría de nacer y que él era igual a Dios. Mi hermano Pablo lo explica y lo enseña, ¿verdad? Ya para nosotros no, porque tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Estas son las cartas que él escribió a los Éfesos, allá en Efesios. Pues ya se lo expliqué ahorita hace un rato. Pues me quedé, ¿verdad? Dije primero que Cristo Jesús no reconoció ni a José ni a María como sus padres allá, ¿verdad? En la sinagoga, cuando se perdió supuestamente para los padres, José y María, pero dijo: no, en los negocios de mi padre me conviene estar en las bodas de Caná, ¿verdad? Que se acabe el vino. Entonces, ¿verdad? Va María a buscar a Jesús y le dice: se ha acabado el vino. Como que, o sea, pensando que Jesús tenía que tener la respuesta o hacer ya un milagro. Jesús le dice: no, mujer, no ha llegado mi hora. Mujer, no le dice mamá ni madre. Entonces, lo tercero es que entonces allá en Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35, dice la palabra de Dios que estando Jesús enseñando, ¿verdad? Dando las enseñanzas gloriosas a la gente, a toda la gente, dice que llega a María, sus hermanos y sus hermanas. María, ¿sí? Sus hermanos y sus hermanas a buscar a Jesús, pero no entran donde está Jesús, quizás para no interrumpirlo, quién sabe, pero le mandan a hablar a Jesús y le dicen a Jesús: Jesús, tu madre y tus hermanos y tus hermanas te buscan. Y me detengo aquí poquito. Muchos creen que María siempre se mantuvo virgen después de que nació Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Pero no, muchos piensan que María ya no tuvo familia. Sí, aquí dice la palabra de Dios, le repito, en Marcos 3, 31 al 35. Tu madre, dicen así, verán los mensajeros, tu madre y tus hermanos y tus hermanas te buscan. Pero Jesús, ¿sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Dijo: no, mi madre, mis hermanos y mis hermanas son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Nunca dijo: sí, salgo de inmediato, o dígale a mi madre que ahí voy, o que pase. No, dijo: mi madre y mis hermanos y mis hermanas son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Que el Señor nos dice a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, a los que hemos creído en Cristo Jesús, nos considera sus hermanos. Y a las hermanas, pues a las mujeres, hermanas, darle gloria a Dios. Yo digo a las ancianas quizás, o las más, ¿verdad? Las considera como su madre. Gloria a Dios, qué privilegio tan grande, ¿verdad? Yo me pongo a pensar así, es muy fácil de entenderlo. Oiga, pues si Dios Padre es hijo de Cristo Jesús, máxime las epístolas de Pablo dice que la honra y la gloria sea para el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Usted lo va a ver en la Biblia cuando lea las cartas de Pablo, va a tener que ellos reconocen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y oiga, pues yo tengo el mismo Padre que Jesús, por eso Jesús es mi hermano mayor, mi hermano, y quizás lo creas, espero que sí, porque es bíblicamente lo que te estoy diciendo, la Biblia lo enseña así. Entonces, gloria a Dios, porque te digo aquí, Jesús no reconoció a María como su madre. Okay. Ahora lo cuarto, mira, estando Jesús en la cruz, cuando ya Él va a la cruz, después de celebrar la cena del Señor, y que Judas lo traiciona, Él va a la cruz
Y una de las palabras que recordamos es cuando damos las 7 palabras de Jesús en la cruz. Y estando Jesús en la cruz, esta es la segunda palabra. Dice que estando Jesús, dice que ve a María, estando él en la cruz, por dar su vida por nosotros, los humanos. Dice que ve a María, a que todos conocían como la madre de Jesús. Dice, mujer, otra vez, mujer, no le dice madre, mujer, he ahí tu hijo, se refiere a Juan. Mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice, hijo, he ahí tu madre. A Juan sí le dice, hijo, he ahí tu madre. O sea, el Señor Jesús no ignoraba lo que es llamarle a la madre madre. No. Pero él sabía que el decir eso es como estar mintiendo. Sí, si Jesús hubiera llamado a María madre, estaría mintiendo, porque él sabía que no era su madre. Era un vaso, un instrumento que Dios hizo. Ahora, te digo con sinceridad, quizás tú lo puedes comprender. ¿Quién murió en la cruz? ¿Quién entregó su vida por nosotros? Haciendo alusión que Jesús está en la cruz por morir o por entregar su vida en redención, en rescate de nosotros, los humanos, aquellos que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Quién murió en la cruz? Si alguien dice, pues Cristo es el Padre, Cristo es el Espíritu Santo, otros dicen, no, ¿cuál Espíritu Santo? Ay, no, esa es una fuerza activa, y sacan una cosa como unitaria, ¿no? Como haciendo una cápsula. No es así. ¿Quién murió en la cruz? Porque si Cristo es el Padre, entonces quiere decir que el ser humano hecho del polvo de la tierra, creado, hecho por Dios, quiere decir que entonces tiene el poder de destruir al Padre. No, imposible. El que murió en la cruz fue Cristo Jesús, el que se hizo hombre, como usted y como yo. Y sufrió los golpes, sufrió las heridas, sufrió los azotes, sufrió la humillación y la vergüenza. Como dice Isaías, el profeta Isaías, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Soportó el castigo, la vergüenza, la humillación, todo por amor a nosotros, porque el Verbo de Dios, Cristo Jesús, se hizo carne para venirnos a salvar y a perdonar. Mediten lo que le estoy diciendo y verá que tiene un trasfondo bíblico muy fuerte. Juan 3:16, ¿qué te dice? Porque de tal manera amó Dios el Padre a este mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios el Padre, dice el versículo 17, porque Dios el Padre no mandó a Jesucristo su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Cristo Jesús. Así es que ideas y religiones y creencias erróneas, hermano, Cristo Jesús es el único que te da perdón y salvación y vida eterna. Dice el versículo 18, porque el que cree en Cristo y es perdonado es salvado, pero el que no cree y es condenado por haber dudado de este regalo tan grande, de esta salvación tan grande, de este precio tan grande. El que no cree en Cristo Jesús y es condenado. Usted que me está viendo, yo le quisiera preguntar, ¿usted ha recibido a Cristo Jesús como su Señor, su Salvador? ¿Le ha pedido perdón sinceramente? ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Ha reconocido que el Espíritu Santo le ha hablado o le está hablando ahora mismo para que usted pueda encontrar el perdón, la salvación y la vida eterna que solamente se encuentra en Cristo Jesús? Donde quiera que usted se encuentre, le animo, haga su oración de fe. Créale al Señor, créale. Usted será un hombre diferente, una mujer diferente. Él levantará su carga, la carga de su pecado, tendrá gozo y tendrá paz y tendrá una vida gloriosa que se encuentra en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Mire, voy a la cuarta. Aleluya, yo siento tan bonito la presencia del Espíritu Santo, gloria a Dios, que está hablando y trayendo luz a muchos que ignoran mucho de la palabra de Dios. Dice, entonces, allá en el Evangelio, hablando allá la palabra de Dios, de Mateo, lo quinto, fíjate, ve usted, la confirmación misma de Cristo Jesús, Esta es la confesión de Pedro, se encuentra en Mateo 16:13 al 17. Entonces, mire, la gente, el Señor ha hecho muchos milagros y señales, y Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente? Y los discípulos preguntan, bueno, uno dice que eres Juan el Bautista, uno que eres un profeta, y se queda así como
Pero Jesús le dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro, gloria a Dios, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el que hablaron los profetas. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Tú eres Emmanuel, tú eres Dios, porque tú has manifestado la gloria de Dios el Padre. Porque vimos tu gloria. Ahorita se lo voy a mostrar cómo es que vieron su gloria. Y Jesús le responde para atrás, le replica, dice, bienaventurado eres, muy feliz eres tú, Pedro, porque esto no te le reveló carne ni sangre o poder humano, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado, porque esa es la verdad. Yo soy el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Qué bonito. Ahora, continúa adelante con gloria al Señor, con esta palabra. Mira qué bello. Les recuerdo para continuar, línea de oración, ¿verdad? 532-85-18. Yo creo que muchos ya lo tienen ahí, por ahí marcaditos, pero 532-85-18, donde quiera que se hable, por favor, ponga su petición para orar por sus peticiones. Ahorita y después del programa oramos la hermana Yole, su servidor, y quien esté con nosotros ahí contestando las llamadas. Vamos a orar, créalo, vamos a orar por sus peticiones. Mire, voy a leer la palabra de Dios allá en Juan 1:14. Bueno, voy directamente porque dice la palabra de Dios, mire, en Juan 1:32, este es Juan, el que escribió, dice, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Mire, dice la palabra de Dios, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo, no al Padre, sino al Espíritu Santo, dice, que descendía del cielo como una paloma y permanecía sobre él. Cuando Juan el Bautista lo bautizó, ¿ok? Y yo no lo conocía, pero el que me envió, o sea, el Padre, a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, gloria a Dios, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan dijo, y ahí el Cordero de Dios, el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Dice, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice Juan, y yo le vi. Dice, y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios. No que Él es Dios, ni que Él es el Espíritu Santo, no. Él es el Hijo de Dios, el que solamente pudo entregar humanamente su vida en la cruz del Calvario. Ahora, a otra cita bíblica, mire, vamos allá a Mateo 16:17. Mateo capítulo 3, me regreso un poquito. Mateo, gloria a Dios. Amén. Mateo, gloria a Dios, por el hermano Mateo, capítulo 3, aquí lo tengo ya. Mateo capítulo 3, versículo, gloria a Dios. Versículo 1. No, Mateo, ¿dónde estás, hermano Mateo? Capítulo 3, 16. 16. Ok, ya lo encontré. Aquí está mi hermano Mateo. Mire, ¿qué dice? Dice esto, le doy un poquito de más. Dice, va Jesús con Juan y le dice que yo necesito ser bautizado o por ti, o sea, por Juan. Y le dice, ¿y tú vienes a mí? Y le dice, no, Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se dejó, ¿verdad? Juan aceptó bautizar a Jesús. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, escuche, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Se oye abrir los cielos y está aquí confirmando lo que dice Juan. Y yo le vi, cuando salió aquella magnífica voz y dijo, el que veas que desciende el Espíritu Santo con paloma sobre él, este es mi Hijo amado. ¿Te das cuenta qué interesante es todo esto que estamos viendo? Y él, ¿verdad?, da testimonio de esto. Ahora mira, dice que vimos su gloria como el unigénito. Ahora te voy a llevar allá a Mateo donde estamos, pero ahora en el capítulo 17. Usted sígame con la Biblia. Mateo capítulo 17, vamos a leer estos versículos hermosos que dan tanto ejemplo, ¿verdad?, de la deidad de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, aleluya, dice así la palabra de Dios. Escuche, el versículo 1. 6 días después, estoy en el Evangelio de Mateo capítulo 17, dice así, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan
y a su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Entonces Jesús se transfiguró delante de ellos, y Cristo resplandeció su rostro como el sol, imagínate, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aleluya. Y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él, o sea, hablando de la resurrección que tenemos como convicción nosotros, porque Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Entonces, dice, Pedro dijo a Jesús, dijo, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí una enramada, unas carpas, unas tents, ¿verdad? Para ti, para Moisés y otra para Elías. Y mientras Pedro estaba diciendo estas palabras, dice, una nube de luz los cubrió a todos ellos. He aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Se da cuenta? Ahora Jesús no la está jugando de ventríloco. ¿Alguien sabe lo que es ventríloco? Ni estando en el río cuando es bautizado por Juan, ni estando ahora en el monte de la transfiguración, ¿verdad? En el Sinaí. No, es la voz directa del Padre. ¿Cómo vas a querer amalgamar a Jesús con el Padre como si fuera uno solo? Jesús no puede ser el Padre, Jesús no puede ser el Espíritu Santo, es imposible. Y te voy a hablar del Espíritu Santo bueno, ya te dije una verdad, cómo fue que inspiró la palabra de Dios. Ahora, ¿quién repartió los dones a la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién dio las lenguas a la iglesia? El Espíritu Santo. No fue ni Cristo, ni fue el Padre, fue el Espíritu Santo en su divinidad y deidad como Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, entonces te estoy diciendo todo esto porque mira, qué lindo es todo esto. Mira, entonces te voy a llevar allá a segunda de Pedro 1:15, porque vamos a ver que ellos vieron la gloria de Cristo, ¿verdad? Como igual al Padre. Vamos a ver, vamos a buscar, gloria al Señor. Segunda, está mi hermano Pedro, gloria a Dios, aquí debe estar. Entonces es, gloria al Señor, segunda de Pedro 1:15. Aquí está. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice el apóstol Pedro, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, cuando ya me vaya con el Señor, dice, ustedes puedan, dice, en todo tiempo tener memoria de estas cosas que yo les estoy enseñando, dice el apóstol Pedro, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas o mentiras artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Quiénes son esos con nuestros en plural? Se refiere el hermano Pedro a Jacobo y a Juan, que estaban en el monte de la transfiguración. Dice, versículo 17, pues cuando él, Cristo Jesús, recibió de Dios el Padre, así dice, Dios Padre, honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice, y nosotros, Pedro, Jacobo y Juan, dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Cristo Jesús en el monte santo. ¿Te das cuenta? Gloria al Señor. Entonces te voy a dar estas escrituras bíblicas para que veas y conozcas la gloria de Dios. En Filipenses capítulo 2, gloria a Dios, me regreso a Filipenses capítulo 2, praise God, gloria a Dios. Aquí estoy. Capítulo 2, versículo 5, dice así, haya pues en vosotros este mismo sentir, gloria al Señor, cual también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios el Padre, sino como que aferrarse. Fíjate, siendo igual a Dios, o sea, el verbo se hizo carne y el verbo era Dios. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, de ser humano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios el Padre también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que están en los cielos, lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Gloria a Dios por ello. Dice, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Oh, gloria a Dios por ello, hermano. Gloria a Dios, qué maravilla es esto. Ahora, mira, por eso Jesús dijo allá en Mateo capítulo 28, ¿verdad? Versículo 19, 20, dice, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Déjate, digo, después te voy a enseñar, los próximos, tengo dos temas importantes, voy a enseñar quién es el Hijo del Hombre, y más adelante te voy a mostrar con el favor de Dios y la alianza del Espíritu Santo, cómo trabajar o disciplinar a los hijos rebeldes. Pero ahora te digo, mira, te llevo allá a donde está Colosenses 1:15, Filipenses, Colosenses, gloria al Señor. Colosenses 1:15. Gloria a Dios. Yo como me gozo de estar enseñando. Mira, hablando de Cristo Jesús, dice la palabra del Señor.
Dice, Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, antes de todas las cosas. Dice, porque en Cristo Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, o sea, de Cristo y para Él. Diciendo, cuando estábamos ahí hablando, formando al ser humano, dándole vida al ser humano y haciendo toda la creación, ahí estaba Cristo presente. Dice, todo fue creado, dice, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten o tienen vida. Date cuenta qué glorioso es todo esto. Gloria al Señor, praise God, gloria al Señor. Bueno, tengo otra petición, pero están aquí estas peticiones, debo de declararlas, debo hacer mi trabajo bien. Estoy emocionado por revelar esto que muchos no entienden y ahora el Espíritu Santo trayendo, ¿verdad? Pues obviamente está trayendo luz a tu corazón. Bueno, hay una petición de Guadalupe, ¿verdad? Galván, por salvación, por liberación de depresión, por ella, su esposo e hijo. Dice Lorenzo Rodríguez, pide sanidad y fortaleza, Adrián, para que sea salvo, amén. Dice Daniel, sea salvo y siga adelante con Dios. Claro que sí. Ahorita les doy vuelta. A Juana Vázquez, a Lorenzo Trejo, sea libre de alcoholismo. A Delen Carmen, sea una mujer sabia por salvación y por su esposo José se vuelva a Dios. Gloria a Dios. Ahorita les doy la vuelta. Manuela, sanidad. Angélica, sanidad divina y protección para toda su familia. Gloria al Señor. Rosa, para su mamá, muy enferma. Oh, sí, vamos a orar por ella. Gloria al Señor. Vamos a orar, las otras peticiones están acá atrás. Silvia González, un trabajo para su esposo. Y Jesús González, que lo admira, lo ama en Cristo. Gloria a Dios. Pues, qué bonito la esposa habla de su esposo. Roberto Mireles, por su familia, Mireles Sustaita. Que les vaya mejor, que les vaya. Sí, bendición de Dios. A Romelia pide por su bisnieto de 2 meses, le pondrá unos marcapasos a Javier, bebé de 2 meses. Vamos a orar que el Señor lo sane ahora. Irene García pide salvación para sus hijas, nietos, Víctor Manuel, Juan, María, Isela y Juan Antonio. Gloria a Dios. Quieren hacer preguntas. Bueno, esas fueron todas. Pues de una vez voy a orar por ellas. Me quedan unos 2-3 minutos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu palabra declara, Señor, que pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Pero yo simbólicamente pongo mis manos en cada petición, Señor, que hemos mencionado, que tú has escuchado, Señor. Estas amadas personas, estos cristianos, cristianas, este pueblo tuyo, Señor, han hablado porque tienen fe en tu palabra, porque creen en tu promesa, Señor, que por tus llagas somos sanados, Padre. Provee y suple cualquier necesidad que ellos tengan, mi Dios. Trae perdón, trae salvación, trae vida eterna, Señor. Y yo declaro sanidad divina, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por esa sangre carmesí, Señor, declaro que por esas llagas declaro un milagro grande, Señor, cualquiera que sea, Señor, la enfermedad. En el nombre de Jesús declaro un milagro poderoso, Señor, para la gloria de tu santo nombre, Jesús. Reciba sanidad ahora, reciba liberación, reciba el milagro en el nombre de Jesús y tenga respuesta a su petición, porque usted ha creído y ha tenido fe y Dios honra su fe, porque Dios honra a los que le honran. En el nombre de Jesús declaro milagros, señales, Señor, y declaro tu favor y tu gracia. Por Cristo Jesús hemos orado y yo te doy gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Pues gloria.